Hola chicos, este es el último repaso de filosofía del módulo 4. Les recuerdo que para estudiar para el examen final tienen que estudiar de la plataforma primero y luego pueden utilizar este video como apoyo, ya que aquí esto es nada más como un resumen de los contenidos. Bueno, comenzamos con la unidad 1. El primer tema serían las diferencias entre la modernidad y la posmodernidad en la filosofía. Primero hay que definir temporalmente cuándo termina la época moderna y cuándo empieza la posmoderna. La época moderna se considera el despertar de la humanidad con el Renacimiento y la Ilustración y termina cerca del año 1800. Recuerden que el término de una época no es que un día para otro se termine, sino que es una transición. Y la época posmoderna inicia en el siglo XIX y sigue hasta ahora. Los antecedentes de las corrientes filosóficas modernas fueron los avances en la ciencia, como la genética, la biología molecular, la informática y la computación, la Guerra Fría, que acabó en los 90, la globalización de la economía y la ciencia, revolución informática del Internet. Les pido por favor que revisen la tabla de acontecimientos y filósofos importantes en los últimos años que está en la plataforma para que se den como una idea más global. Y también los filósofos actuales tuvieron que reexaminar el pensamiento filosófico que venía desde la Ilustración, debido a que la situación del mundo en ese momento, pues la actual, es diferente a la situación que tenían esos filósofos, por lo que hay que repensar por ahí algunas cosas. Bueno, con la época posmoderna nos podemos dar cuenta de que las ideas de la sociedad se ven influenciadas con el paso del tiempo. Hay una visión más unificada del mundo por los avances tecnológicos en las comunicaciones, ya saben, el internet, los teléfonos, los mensajes, todo eso fue más eficiente. Después hay un gran cambio en los cuestionamientos de las nociones más básicas de la jerarquía o de la realidad. Esto es lo que se hace notar en un cambio de época. Y para la filosofía del siglo XX podemos decir que estuvo rodeada de cuestionamientos frente a las estructuras de la filosofía de antes. Se tambalearon las certezas de las épocas clásicas a partir de las nuevas situaciones económicas y tecnológicas, políticas y sociales. Y estuvieron los filósofos John Dewey y Jean-Paul Sartre. Ellos cambiaron, reestructuraron, preservaron y quitaron y transformaron los planteamientos clásicos frente al conocimiento. Prácticamente rehicieron el conocimiento que se tenía en esa época. John Dewey fue fundador del pragmatismo, que son las cosas tienen un significado y valor por sus consecuencias, o sea, lo que funciona, y propone métodos de educación alternativos. Jean-Paul Sartre es un famoso existencialista. Él dice que el ser humano es libre y responde por sus actos, y la esencia del ser humano se construye con sus acciones. Y Michael Foucault, él decía que cómo se define el poder gubernamental y hasta dónde llega el poder social, y habla de los pequeños poderes e instituciones. Era más político. Ahora vamos a hablar del concepto de posmodernidad. Esta época surge cuando se consideró concluido el proyecto cultural derivado de la Ilustración. A partir de la Ilustración nace la idea de que el pueblo debe gobernar y que el gobierno debe respetar los derechos individuales. Y es ahí donde los valores cristianos dejaron de ser los únicos. Ya ven que antes la iglesia tenía una gran influencia sobre las sociedades, pues ahora ya no. Los filósofos posmodernos fueron testigos de que el ideal de emancipación política condujo a los regímenes totalitarios, como lo vimos con Mussolini y con Hitler. Después también se cuestionó hasta qué grado la razón puede hacer un sistema completo y coherente de pensamiento científico. Rechazaron la visión nacional heredada de la Ilustración. Se plantearon la cuestión fundamental de cuál es la base para determinar que una ley sea justa o que un enunciado científico es cierto. Y después, ya viendo la posmodernidad en la filosofía como tal, se puede ver que nada es absolutamente malo ni bueno, sino que se propone una forma distinta de interpretar los valores por la apertura en la forma de pensar. Y también, antes que los hechos, se ven las acciones y las interpretaciones, ya no es nada absoluto. Y les pido por favor que revisen el esquema de posmodernidad que está en la plataforma. Ahora, hablando ya más de los filósofos representativos de la posmodernidad, decimos primero que el término de posmodernidad pasa a la filosofía a partir del libro La condición posmoderna de Lyotard. Rechaza la síntesis de Kant, de Marx y de Hegel, que se acuerdan que las revisamos el parcial pasado. Después, en el siglo XX se fortalece el poder ejecutivo en la política y la ciencia se dedicó a las armas de destrucción masiva, como durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Se ve esto. Y después hubieron varias posiciones filosóficas adoptadas por los filósofos. Por ejemplo, la liberal, que trataron de conciliar el ideal de la Ilustración con el actual, el conservador,
que estaba a favor de la herencia de la Ilustración, y el radical, que rechazaba la herencia de la Ilustración y justificaba el actual. Y los representantes liberales serían John Rawls y Jürgen Habermas. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en John Rawls. Él tenía una teoría de la justicia que él decía que era el fundamento moral de los ideales de democracia no utilitarista, y decía que la libertad era actuar de acuerdo con las leyes. Él busca justificar una sociedad donde la libertad y la justicia están en equilibrio. Él decía que la libertad era derecho de los individuos y que la justicia es la distribución equitativa de bienes en la sociedad. Para él la justicia es el primer principio de las instituciones sociales, y la justicia es el fruto de acuerdos entre las personas racionales, libres e iguales. Él tenía también principios de justicia. El primero era que todos tienen derecho a una amplia libertad fundamental, y el segundo era que las desigualdades sociales y económicas deben combinarse para que no le hagan daño a nadie, y los cargos de autoridad deben de estar abiertos a todos. Él decía también que la libertad, los bienes y cargos deben de ser distribuidos de manera igual, y que las desigualdades están permitidas y contribuyen a mejorar las expectativas del menos favorecido, o sea que en algún momento del futuro cercano ya no va a ser así. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en Jürgen Habermas. Él fundamenta el sistema político demócrata en los ideales de la Ilustración, que son la razón, la democracia y la libertad. Él dice que el declive de la democracia se debe a la manipulación y dominio de las grandes corporaciones, de los estados totalitarios y de los medios de comunicación. Él propone promover la comunicación, que genera auténtica crítica social para contrarrestar los efectos no deseados del sistema político, y él dice que el lenguaje y la comunicación son la base para la crítica social y la democratización. Eso es muy a grandes rasgos lo que él decía, y ahora vamos a pasar con la postura conservadora, cuyo representante es Robert Nozick. Él decía que los derechos individuales son inalienables, o sea que no se pueden separar de la persona, y que la función del Estado se limita a proteger a los ciudadanos contra la violencia y el crimen. Y también decía que hay cosas que nadie puede hacer sin violar los derechos del otro. Bueno, ahora vamos a pasar a la posición radical. Tiene dos representantes. Uno de ellos es Rory, que decía que la democracia social no necesita un fundamento filosófico, y Popper, él tiene puntos más elaborados. Él decía que el saber humano es solo al nivel de la conjetura y es falible, porque puede fallar, y anula la autoridad que se le atribuye a la ciencia, porque la ciencia se basa totalmente en la razón. Entonces la sociedad es verdaderamente libre y tolerante. Él decía que las teorías son falibles porque nosotros siempre buscamos la verdad pero no la poseemos, y por eso las teorías son falibles y pueden ser descartadas, porque al ser basadas en la razón pueden fallar. Por eso él decía que todas las teorías son hipótesis, y decía que la discusión crítica determina qué teoría está más cercana a la verdad, y la sociedad cerrada tiene un fe en tabúes y no hay crítica ni libertad, y la sociedad abierta son los miembros que asumen una actitud racional y crítica. Es una sociedad democrática y no puede haber libertad ilimitada. Y él también decía que el problema clave de una democracia no es el de los gobernantes, sino el control institucional de los mismos. Ahora otro representante de la posición radical es McIntyre. Él decía que las tradiciones eran muy importantes y que es necesario tomarlos en cuenta si se quiere pensar de manera racional, porque a través de ellas se forma una visión integral de la ética. Él decía que la época de catástrofe moral y relativismo ético son la consecuencia de la Ilustración, que proclamó la supremacía de la libertad del individuo. Las virtudes, él decía que eran muy importantes porque hacen a la persona buena, y que el individualismo ético no puede responder a los delicadísimos problemas de la ética ambiental. Bueno, ahora para comenzar con la unidad 2, que es la filosofía y sociedad en el siglo XX y XXI, vamos a comenzar definiendo algunos términos. Por ejemplo, la sociedad civil, que es una forma natural y espontánea que toma la dimensión comunitaria del hombre para alcanzar el bien común, y la sociedad funcional, que se funda para alcanzar un bien concreto, y pueden ser científicas, culturales, etc. Los elementos fundamentales de la sociedad son la pluralidad de personas, que es que la sociedad está formada por muchos individuos que se unen a alcanzar para un bien común, y la unión moral, que es la unión de voluntades para alcanzar dicho bien común. Y también está la clasificación de los elementos, que la persona humana es el elemento básico sobre el que se dirige la sociedad, porque pues está compuesto de humanos. Y la prosperidad de la sociedad depende de la capacidad, la preparación y la responsabilidad de los miembros. Y también dice
que el paternalismo y la masificación obstaculizan la prosperidad. La dimensión personal de la sociedad es el cauce por donde todas las generaciones anteriores transmiten el acervo cultural hacia nosotros, las generaciones actuales. La relación social es una relación de persona a un bien determinado y mediante este fin hacia la persona de los demás, o sea, hacia las otras personas que están en la sociedad con nosotros. Los miembros de la sociedad tienen un bien común por el cual trabajan todos juntos. Y hay una nueva manifestación del espíritu. Se habla de la sociedad como un todo, una persona moral. Se define como unión moral y estable de seres humanos para alcanzar un mismo fin, como les comentaba hace un momento. La sociedad es diferente a los individuos y la suma de ellos. Es un nuevo sujeto de actividades y actúa teniendo en cuenta el grado de responsabilidad de sus individuos. La autoridad ocupa el primer lugar de responsabilidad. La sociedad actúa por medio de la disposición de la autoridad y la norma para determinar la rectitud de una acción. Ahora vamos a hablar de los bienes comunes, que son el fin propio de la sociedad civil. Se crean dentro de los grupos humanos los bienes que son comunes a todos, como la ciencia, el arte, etc. Por medio de ellos los individuos alcanzan su propia perfección y todos concurrimos a su creación y participamos en ellos hasta que se logren. Estos nos hacen comprender la unión social. La persona humana es el punto de partida y de convergencia de la estructura social. Los bienes comunes son considerados de tres maneras: estáticamente, que es recto orden social; dinámicamente, que adopta todos los medios que establezcan un orden social; y éticamente, que es la norma que tanto autoridad como súbdito deben tener en cuenta. Después, la sociedad civil organiza la vida comunitaria de los individuos. El bien común tiene carácter de fin intermedio. La persona humana tiene un valor superior al de la sociedad y el bien común está dirigido a la realización humana, y no viceversa. Aquí abajo les pongo el orden, que es sociedad, bien común y realización de las personas. Y la autoridad de los súbditos, en esta relación no puede quedar reducida a mandato y obediencia. Las personas tienen riqueza espiritual, pero si se redujera a mandato o obediencia sería prácticamente reducir a las personas a animales. Entonces, los hombres deben denunciar cualquier abuso de poder. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los principios sociales. La sociedad es una unión de individuos, como ya habíamos visto anteriormente, y existe en función de la persona humana, y todos deben cooperar para lograr el bien común. El principio de solidaridad es que es innata en los hombres y es la obligación de los individuos por cooperar a lograr el bien común. El principio del bien común es que la autoridad tiene derecho de exigir todo lo necesario de las personas para lograrlo, pero no puede exigir nada que vaya en contra de los derechos humanos. Y también está el principio de subsidiariedad, que la estructura política está en función de la persona humana. El Estado debe ayudar y subsidiar al individuo y comunidades ligadas a él y no al revés. Dentro del principio de subsidiariedad está la autonomía de la persona, que es la prioridad de la persona ante organismos sociales superiores. El subsidio del Estado, que es que el Estado debe ayudar a comunidades inferiores a lograr sus objetivos. El abastecimiento, que es que el Estado debe suplir lo que los individuos no puedan llevar a cabo. Y el orden social, que ordena los diversos organismos sociales. La autoridad no puede obrar arbitrariamente, o sea, a como le dé la gana. El Estado debe proporcionar las condiciones para el verdadero desarrollo de las personas. El Estado debe ayudar más a las instituciones que estén más cerca del individuo, por ejemplo, las instituciones familiares y municipales, las que de verdad tengan contacto con las personas. Nadie debe de apoyarse en el principio de subsidiariedad para mantener una situación social injusta. El Estado tiene la tarea propia de solucionar los complejos problemas sociales como la seguridad social, la educación elemental, la salud pública, etc. Los ámbitos de la sociedad donde existe la acción estatal son la economía, que es donde hay mayor intervención por el poder económico del Estado, y porque es muy importante para el desarrollo y debe intervenir para crear un desarrollo justo. Y también está en la educación, que debe estimular y coordinar esfuerzos para crear una situación social justa. Y el Estado debe respetar y garantizar la libertad. Ahora vamos a discutir los diferentes tipos de Estado que hay. Está el Estado democrático y el Estado moderno. El Estado democrático es cuando el poder se ejerce de acuerdo a la voluntad mayoritaria del pueblo, o sea, que existe una democracia, y la complejidad de la vida actual hacen imposible que haya un gobierno del pueblo para el pueblo, como era antes en Grecia. Sus características son que se guía por el principio de igualdad fundamental entre todos los ciudadanos, acaba con las desigualdades económicas y sociales. La intervención estatal no puede restringirse a evitar un aumento de desigualdad y debe llegar a las causas mismas de la desigualdad.
El Estado debe asegurarse de que todos tengan las mismas posibilidades de desarrollo para sus capacidades y no puede haber uniformidad social porque cada persona es única e irrepetible. Y ahora, el Estado moderno tiene la estructura propia de la convivencia humana, ha ido absorbiendo actividades que antes le competían a instituciones o individuos, la disminución y supresión de la influencia de las personas y grupos humanos, mayor control por parte del Estado sobre la libertad de los individuos, son sus características más o menos, interviene en todos los ámbitos de la convivencia humana, desde la planeación familiar hasta la exhumación de restos, o sea, desde que nacemos hasta que nos morimos está el Estado moderno. Y es la única estructura capaz de promover eficazmente el bienestar general. Este Estado sigue evolucionando y la actuación política es el derecho al voto, estar en un partido político, asistir a críticas del gobierno y colaborar con el Estado. Estas son maneras en las que nosotros podemos estar activos en cómo nuestro Estado funciona y es muy muy importante para llegar al bien común del que platicábamos hace rato. Y bueno chicos, esto es todo, espero que les haya gustado el video y que le echen muchísimas ganas para el examen final, estudien con tiempo y recuerden que si tienen cualquier duda me pueden contactar y podemos aclarar todo. Gracias.